¿Por qué? Por ejemplo, aquí hay una distorsión importante. A veces las alcaldías municipales violan las restricciones de uso del suelo porque quieren más plata de predial. Ese es un incentivo totalmente perverso que se da, ¿sí? Entonces, lo ambiental se tornó un impacto fiscal. Crisis social, ¿cuál es? Los indicadores de SIDA en las zonas carboníferas se dispararon, porque con todo el megaproyecto llega la prostitución también. Temas sociales. Económicos, pues ya les dije muchos. Culturales también. Es decir, antes habían 50 fincas, los vecinos se hablaban, los vecinos llegaban y cantaban vallenato, ahora ya no. ¿Por qué? Porque todo lo compró una empresa internacional y no deja que nadie entre ahí. Se perdió la cultura vallenata de esa zona. Entonces así comienza, miren, este impacto permea todo el resto de impactos, el resto de sectores, perdón, y comienza a generar. Entonces, ¿cuál es la idea? Partamos por minimizar los impactos de acá para minimizar el impacto en el resto de sectores. Esto es lo que dice acá. Se realizan evaluaciones ex antes en la línea de base para proyectar impactos. Se evalúan todos los impactos y se cuantifican los costos económicos para internalizar. ¿Qué es la palabra internalizar? Vuelvo al ejemplo del que les chocó el carro. Cuando el que les chocó el carro paga por los daños del carro, ¿sí? Paga por los daños del carro. Esto es una internalización, ¿me entienden? Me internalizó el daño, pero la compensación es pecuniaria. ¿Qué es pecuniaria? Es lo que se puede medir tangiblemente, ¿no? Es decir, hay un muerto, pues le calculan la edad que tenía con la edad hasta donde iba a producir y le calculan el flujo de beneficios. Pero ¿qué pasa si ese señor era el único neurocirujano de Bogotá? La sociedad pierde. Y eso no está incluido ahí. Ese es el tema, ¿me entienden? Como sensible acá. Es decir, la internalización no solo es de costos que sean tangibles, sino internalización de costos sociales también. Costos sociales que provengan de todos esos impactos ambientales que se están generando y que terminan en la producción de costos sociales. Entonces es muy interesante todo este enfoque. Yo veo que el presidente Santos a cada rato, ¿no? El modelo de desarrollo económico sostenible, pero es pura carreta, porque vayan a ver los impactos de la locomotora, ¿no? La locomotora está haciendo desastres en todas las zonas y entonces la gran pregunta es ¿qué vamos a hacer con todas esas, cada vez la zona rural con menos gente y cada vez con más gente en las zonas urbanas? Ese ya es otro tema, pues más de economía urbana, pero obviamente fíjense que todo se desprende de lo ambiental, es decir, el ambiente ahí muestra la importancia que tiene en términos del soporte de todo lo que hacemos. Digamos, eso en sí depende como del tipo de economía que vos decías ahora, el primer terciario, entonces se convierte como todo en terciario. Y estas pues de los campos, pues digamos de multinacionales comenzarían a hacer que como exportaciones. Es que lo importante es como hacer ese correcto balance entre los tres tipos de capitales. Por ejemplo, fíjense que el presidente Santos tiene la estrategia de desarrollar todos esos proyectos de infraestructura, porque a nosotros la tenemos claro que es, como no tenemos vías, llevar los productos de los puertos no es competitivo. ¿Sí? Eso ahí la tenemos claro. Y en Europa, por ejemplo, toda la infraestructura también se vende como infraestructura verde. Es muy interesante ese tema de infraestructura verde. ¿Qué significa? Tenemos el río Magdalena. ¿Qué estamos haciendo? Dragando, le he puesto una millonada. ¿Y dónde está la infraestructura verde? Es que el río Magdalena no es un cauce. ¿Me entienden? El tema no es solo de drenar el río Magdalena. Yo sé que el río Magdalena le quito los sedimentos y va a funcionar unos años. La solución es controlar toda la erosión en todas las cuencas, evitar sedimentación, ¿no? Pero esa es infraestructura verde y no la estamos teniendo en cuenta. Ese es un error muy importante, ¿no?
Y es el mismo tema, no estamos considerando los tres tipos de capitales. Hablen con Juan Carlos Echeverri, él fue decano, pues, mi jefe, el tipo, ¿sabe cómo me dice ambientalista? O sea, soy economista y me dice ambientalista, porque pues a ellos, los macroeconomistas, es ingreso per cápita, ¿me entienden? Listo, traguemos ese río porque ahí vamos a sacar la producción y va a ser más barato exportar. Entonces ese tema cuesta cambiar esa actitud, pero la idea es cambiar la actitud en los actores. Por ejemplo, el Banco de la República ya está comenzando a hacer un observatorio de valoración ambiental en el tema de desastres, porque ya vio que el PIB está muy afectado por los desastres naturales y el gobierno está gastando mucha plata en compensar ex post los desastres naturales en vez de prevenirlos. Entonces es un tema como también de cultura, ¿no? De incluir. Pero entonces lo triste del asunto es si los economistas por su onda, por su lado fuerte por acá, y los ecologistas por su lado fuerte por acá. Ese es el tema que tenemos, que hay que compatibilizar esos diferentes puntos de vista para que pueda funcionar este tema, ¿no? Bien, la economía ambiental, como les decía, ahora va a salir hasta economía de posconflicto, porque hay de todo, ¿no? Economía de indígenas, economía social, economía de la mujer, ¿sí? Economía de la biodiversidad, es decir, todo. Pero ¿qué es la economía? La economía, como la ciencia, se dedica a la escasez de recursos, a analizar la escasez de recursos. Y aquí hay dos temas fundamentales: costo de oportunidad y un tema que se llama disyuntivas. ¿Sí? Y esos dos conceptos también son fundamentales aquí en economía ambiental. ¿Qué es el costo de oportunidad? Cualquier decisión que tome sobre el uso de los recursos naturales va a tener unas consecuencias. ¿Qué pasa si contaminamos el aire en Bogotá? Si seguimos con los buses sin chatarrizar y sin aceptar que ese ITP no tiene los filtros adecuados, entonces seguimos contaminando. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el costo de oportunidad? Impacto sobre la salud. Se nos van a seguir muriendo niños de 1 a 5 años por enfermedades respiratorias agudas, ¿sí? Y vamos a tener más incrementos del gasto público en salud. Sí, hay unos temas fundamentales asociados. Todo, por eso les decía, no hay almuerzo gratis. Y el otro es, lo barato sale caro, ¿no? O sea, los precios transmiten la información. El enfoque antiguo económico era como China, ¿no? China produce todo, ¿qué? Barato, porque no internalizan costos sociales. Ahorita están con sus ciudades súper inundadas de contaminación, tienen los problemas de erosión eólica, tienen problemas de recurso hídrico. Ese es el tema. Están produciendo muy barato porque no incluyen costos sociales. Entonces ahí viene el tema de los disyuntivas. Nunca voy a tener todo en la vida. Es decir, por eso pilas con la locomotora, porque podemos tener y generar plata ya, pero a un gran costo, ¿qué? Social. Es decir, ya voy a tener explotación de minería, de carbón y todo este tema, pero la gran disyuntiva es, voy a tener también conservación ambiental, no la voy a tener. Entonces, vuelvo y repito, ¿qué dijo ahorita en el Congreso de Minería y Petróleo Echeverri? Ah, no, es que para compensar la caída del precio del petróleo vamos a producir el doble. Pero miren que, o sea, producir el doble por teoría de producción significa que mis costos de producción van a subir. Y los costos por barril de petróleo de Arabia Saudita es de $6. Arabia Saudita ya advirtió: yo tengo tanta reserva que puedo bajar el precio a $6 y todavía ser funcional, imagínense. Entonces este señor está pensando duplicar, pero esa duplicación también va a generar duplicar los planes de manejo, toda la inversión en control de impactos. Están planeando hacer fracking, que ese es súper más costoso, ¿sí? Con más impactos ambientales. ¿Por qué? Porque no están considerando importantes las variables ambientales.
Y parece ilógico porque es un tema de explotación de recursos naturales, la variable ambiental y ecológica sería importante, ¿no? Entonces, ese es el tema que trata la economía ambiental, ver cómo compatibilizar metas de conservación ambiental con crecimiento económico. ¿Por qué? Porque si yo compatibilizo esto, comienzo a ver cómo trabajo otras metas sociales, ¿me entienden? Si yo mejoro ambiente, mejoro salud, mejoro las condiciones de seguridad, porque si hay estabilidad, si la gente que vive del bosque, de la naturaleza, no la afecto, pues no va a salir a robar a las ciudades. Porque es que esa es la verdad. Gente que no tiene preparación ni educación le toca robar al final. Y eso es los grandes indicadores que tenemos de inseguridad, ¿no? Entonces, el tema también importante en economía ambiental no es analizar el tema de desarrollo económico y equidad intergeneracional. Desarrollo económico, ojo, no es incrementar el PIB per cápita. Es decir, el PIB de Colombia se mide en cuántos millones de dólares. ¿Listo? Entran al país, o euros. El PIB per cápita es todos esos millones de dólares, cómo los divido entre el número de personas y sale el famoso ingreso per cápita, que es supuestamente en Colombia que cada persona, ¿cuánto es? $5.000. O sea, hay gente en Colombia que vive con $1. O sea, esto es una miopía, ¿me entienden? Por eso lo estamos tratando de corregir con el PIB ¿qué? Con el PIB verde. ¿Sí? O sea, ojo, si vamos a recibir tanto de locomotora, incluyale los costos de la depreciación del capital natural, que eso fue lo que hizo Costa Rica en los 90. Costa Rica en los 90 crecía al 12%, incluyó degradación, su crecimiento era 2%, y en algunos casos fue negativo, ¿no? Ese es un tema, ese es otro estudio que está de un señor que se llama, de apellido Repel, y le ponen PIB verde Costa Rica y ahí sale. Es muy interesante este tema de la depreciación del capital natural, es decir, la miopía que tenemos es que hay que incluir puertas verdes para no seguir con la misma cosa que creemos que somos ricos y no es cierto, ¿no? Estas son las principales preguntas que resuelve la economía ambiental. Miren qué tema, incentivos. ¿Qué pasa si yo he llegado y les digo, pues los que llegaron tarde ya el examen que voy a hacer va en base en 4? Entonces todos dicen, uy, ese profesor es cuchillo y nos va a agarrar en sí. Ese es un incentivo, pero se llama garrote, ¿no? Sí, porque yo estoy. El otro incentivo es que yo les diga, miren, estudien bien y yo voy a hacer 20 preguntas y de esas 20, 5 van a ser de bono. Entonces ustedes, esa es zanahoria, ¿no? Zanahoria y garrote. Entonces, ¿incentivo qué es? Incentivo es cualquier medida que aplico sobre alguien para que ese alguien se comporta como yo quiero. Entonces ustedes ven que pueden haber incentivos que incentivos sí, tributarios, financieros, que van allí los tributarios y los financieros, es decir, todo lo que impacte mis ingresos, incentivos económicos, y propiamente pueden también haber incentivos en términos de especies, ¿no? Cualquier tipo. Por ejemplo, los pagos por servicio ecosistémico llegan y le dicen al tipo, mire, es que si usted conserva, yo le voy a dar para que usted haga bien sus cercas, para que haga obras de conservación de suelo, y eso vale tanto, pero usted lo va a tener gratis. Son compensaciones en qué? En especies. Pero el tipo colabora porque él está viendo que usted, es como que yo le invierta los carros de ustedes, ¿sí? En pintarlos, no sé, en mejorarles el motor. Entonces obviamente todo tipo de incentivos, cualquier medida que hace que yo trate de conservar el medio ambiente. El otro tema fundamental es este, ¿bien? Costo de limpiar. ¿Qué pasa con la irreversibilidad en los impactos? Los costos de abatimiento
o de limpieza o de los costos de restaurar el capital serían demasiado ¿qué? Elevados, ¿no? Entonces es mejor prevenir, ¿sí? Ese es el tema acá. Limpiar la contaminación puede salirme demasiado costosa, entonces es mejor prevenir. Entonces por eso en economía ambiental el impuesto piruvial no es una vez usted contamina, pero usted puede generar otros tipos de incentivos antes para que evitar que este señor viole ese nivel de contaminación socialmente óptimo, ¿no? ¿Qué ganancias netas tiene la sociedad derivadas del control? Entonces, yo he querido hacer con mis estudiantes, pero nadie se le mide, agarrar el Casanare, irse al ANLA y ver cuánto valen todos los PMAs entre cierto periodo de tiempo, ¿no? Cuánto se le invirtió al control de impactos y cómo están los indicadores en esas zonas. Porque fíjense qué es lo que pasa. Hemos invertido tanto en esa zona y porque hay estrés hídrico, porque puede ser que no estamos aplicando bien la jerarquía de control de impacto, entonces las ganancias nunca van a ser positivas, ¿entienden? O sea, no es una inversión ambiental, el PMA debe ser una inversión ambiental, es un gasto, es una plata, un costo hundido, se dice en economía. Es algo de que, como cuando usted va a hacer cuánto le cuesta el estudio de prefactibilidad de su negocio, esa plata la perdió porque el estudio le puede decir o que siga o que no siga. Entonces fíjense que este tema es fundamental en la economía de control de impacto, es decir, ¿vale la pena lo que estamos invirtiendo en contaminación, en reducción de contaminación o no? ¿Cuál es el balance correcto? Se desprende de la pregunta anterior. ¿Cuáles son los mecanismos regulatorios? Nosotros solo vamos a ver, pues yo les voy a enseñar todos los tipos que hay, pero nos vamos a concentrar en incentivos regulatorios de tipo económico, ¿no? Modifican la conducta económica de los individuos, pero como les dije, es de todos, hay financieros, sociales, ambientales. Algunas veces estos objetivos son fáciles de cumplir y en otras veces son excesivamente complejos. Ese es un tema que tiene que ver con dos cosas: la flexibilidad del instrumento y la gradualidad del instrumento. ¿Me entienden? Flexibilidad, ¿qué significa? Yo no puedo arrancar con una regulación supremamente dura, porque ¿qué haría? Que todos los regulados quiebren. Entonces debo ser flexible, ¿no? Debo tener en cuenta el entorno económico actual. Todo eso lo debo tener en cuenta. No sé, si los cafeteros contaminan y el precio del café está totalmente por abajo, pues grave donde les ponga un impuesto durísimo ambiental, ¿no? Por ejemplo, en Brasil es interesante, hicieron un impuesto verde, ¿no?, a todas las mineras. Como no tienen ley de superfondos, ¿saben qué hicieron? Un superimpuesto. Y con eso financian toda la restauración ecológica en Brasil derivada de los impactos de daño en minería, ¿no? La gradualidad es que, ¿qué pasa? Aquí lo que se llama es ir calibrando en techos la regulación. Por ejemplo, yo arranco diciendo de que lo que deben de contaminar las empresas es hasta un 20%. Yo evalúo y contaminaron 40%. Inmediatamente al siguiente año les subo la cuota. Porque la idea es irlos regulando, ¿me entienden? Es decir, si excedieron, ser más fuerte. Si se están portando bien, me voy con zanahoria, siempre. ¿Me entienden? Y fíjense que eso funciona. Recuerden, cuando Mocus todo el mundo pagaba un excedente, ¿no?, para las obras. Con el desastre de todos los robos del polo, ¿qué pasó? Ya no funcionó. Desde que empezó todo lo de los Nule y el alcalde que ya va a salir libre, pues ya nadie paga eso. Es un incentivo pero negativo, ¿no? La gente nosotros vivimos de percepciones y nosotros creemos éticamente en invertir en unas cosas o no invertir en otras. Entonces esos son los temas interesantes que podemos usar acá. Bien, el problema de la contaminación. El problema de la contaminación lo podemos ver desde el punto de vista de el agente generador del daño
¿Quién es el agente generador del daño? Generalmente son empresas, porque ojo, yo no voy a ponerle impuesto a ella porque se baña 30 veces al mes, ¿sí? Porque los hogares tienen que usar agua. A quienes impongo multas por usar mal el agua es a los que tienen procesos de producción que no utilizan eficientemente el agua. Eso es muy importante. El otro tema aquí fundamental es, además de los generadores de daño, está el receptor del daño, que son las comunidades, ¿sí? Eso es decir, vamos haciendo el triángulo aquí, ¿no? Tengo agente generador de daño ambiental, agente receptor del daño ambiental. Entonces aquí vamos a tener algo interesante. En algunos casos, que se llama el teorema de Coase, que lo vamos a ver, ambos pueden negociar para solucionar el problema. Pero generalmente cuando hay muchos contaminadores y muchos receptores de los daños, tiene que invertir una tercera, que es la agencia reguladora, que es la que sirve de árbitro para asignar los derechos de propiedad sobre el ambiente. Fíjense que aquí hay otro tema importante, derechos de propiedad, ¿no? Porque yo lo que quiero es evitar que el medio ambiente se considere abundante y que valga cero, y que todo mundo lo puede usar sin límites y que no van a haber consecuencias, ¿no? Entonces, este señor puede interactuar con ambos, y estos señores pueden interactuar ellos, ¿sí? Así funciona el esquema, ¿no? Tenemos agentes generadores de daño, receptores de daño y agentes que hacen las regulaciones. Generalmente tenemos contaminación de dos tipos, puede ser por el lado de los consumidores y por los productores, ¿no? Pero fíjense qué es lo que pasa, nosotros producimos residuos sólidos en nuestros hogares, pero ya el tema de regular es a la empresa que tiene los rellenos sanitarios, ¿no? Por ejemplo, ahorita en Colombia tenemos un problema con rellenos para despegue, ¿no? Hay un problema serio, no tenemos, que se están yendo a los, sí, gravísimos, ¿entienden? Ese es un tema. Entonces no es que voy a regular a los hospitales van a seguir generando esos tipos de residuos o los residuos electrónicos. El problema es quién los está manejando, y entonces ahí viene por el lado del consumo, por el lado de los productores, como dos agentes. El mercado hasta cierto punto me va a servir para asignar derechos de propiedad, ¿no? Pero ¿por qué le digo hasta cierto punto? Porque siempre el mercado va a subvalorar, ¿me entienden? Siempre lo que les comentaba acá, rápidamente, el mercado siempre lo que nos va a revelar son valores de uso, valores comerciales, valores de insumo máximo. Pero todo el resto de información que necesitamos para tomar decisiones se tiene que hacer bajo la hipótesis de que son bienes que no se transan en los mercados y que su valor se tiene que buscar por otra parte, ¿no? Bien, el problema económico es de asignación de recursos que son escasos. Es decir, aquí ya hay una frontera de posibilidades de producción relacionada con medio ambiente y producción de bienes. El tema lo vemos acá, ¿no? Por ejemplo, el mercado, ¿por qué es importante? Porque en este punto, tenemos el equilibrio entre oferta y demanda, y ese equilibrio, que es un óptimo privado, también debería ser un óptimo social, ¿no? Y ese es el problema que tenemos, que no es un óptimo social. Es decir, tener la mejor situación de mercado no es tener la mejor situación de manejo de capital natural en términos sociales. Entonces, para concluir este tema, la asignación eficiente a través del mecanismo de precios se hace solo para bienes mercadeables, ¿sí? Es decir, madera del bosque, productos que se puedan transar en los mercados. Para todos los intangibles ya vamos a tener problemas porque no se pueden transar en los mercados, no se puede revelar ese valor. Cuando este precio no existe, decimos que el mercado fracasa. Entonces aquí viene el tema fundamental que se llama el fracaso del mercado, se mide en términos de externalidades.
pero no las externalidades positivas, ¿no? Esas son buenas. Queremos hablar de las externalidades negativas, ¿sí? Todo lo que genere costos sociales. Todo lo que genere costos sociales es lo que nos va a estar interesando ahora, porque eso se llama corregir el mercado. Fíjense que los proyectos REITs, ¿qué son? Son un intento de ampliar el mercado para vender bonos de carbono. ¿Sí? Entonces utilizamos el mecanismo de mercado convencional, pero esta vez ya no vamos a vender carne ni vamos a vender manzanas. Vamos a vender algo que se llama bonos certificados de reducción de toneladas de dióxido de carbono. Entonces ese es el tema. El mercado fue creado para transar bienes y servicios mercadeables. En eso es exitoso. Para bienes públicos no es exitoso, pero lo podemos modificar y eso es lo que hace la economía ambiental. Bien, causas de la contaminación ambiental, comportamientos inadecuados. Aquí hay un tema muy interesante, que es que hay un principio que se llama nadie quiere tener basura en su patio, ¿no? Es decir, yo cuando tengo males trato de alejarme de los males, pero no de resolver la situación. ¿Entienden? Es decir, yo tengo esta empresa, ¿no? Yo tengo esta empresa A. Por acá tengo otro agente que es el señor B, que es una casa. ¿Listo? Este tipo comienza a hacer emisiones y comienza a afectar todos los valores de propiedad, porque ustedes saben que la contaminación, el smog, genera destrucción de las propiedades, ¿no? Entonces, este tipo, en primer lugar, si llega una regulación, a él no le interesa qué pase con este señor, a él no le interesa. Es decir, que yo de buena gente voy a instalar un filtro para que no lo afecte a él. No. La pregunta es, ¿él le puede reclamar? Tampoco, porque es una externalidad, es un impacto indirecto. Entonces, si hay regulación, lo que hace este señor es que subir la altura de la chimenea, ¿no? Entonces, listo. ¿Por qué? Porque él se quiere salvar del problema. Eso se llama autoprotección. ¿Me entienden? Él quiere salvarse de su problema, pero él pasa la contaminación o el riesgo ambiental a otras zonas. ¿Sí? Y eso sucede en boca del tubo. Si estoy en un río, yo no hago que la contaminación se quede aquí. Más largo el tubo, ¿no? Para que no queden las descargas. Eso se llama autoprotección, eso es perverso. ¿Pero por qué? Porque son comportamientos inadecuados, manejo de lixiviados. O sea, hay ejemplos a montones, ¿no? Entonces el tema de la autoprotección no es solución de la externalidad. La solución sería emisiones ¿qué? Mínimas. Si son cero, mejor. Todos filtros de tal forma de que yo haga toda la tecnología, tenga toda la tecnología de mitigación o abatimiento de la contaminación. Eso sí sería una solución óptima, porque beneficiaría a estas personas y otras casas que estén por acá, el individuo C y el individuo D tampoco tengan los riesgos ambientales, ¿no? Es decir, cuando se sale la basura, cuando se saca la basura de todos los apartamentos en Bogotá y se lleva al relleno Doña Juana, todo el riesgo ambiental se le está pasando ¿a quién? A esa zona. Si hay hogares en esa zona, lo más común es que se vayan a ver afectadas. Entonces ese es un tema importante acá, el de la autoprotección como un comportamiento inadecuado, y obviamente por eso es tan importante la educación ambiental, ¿no? La educación ambiental es una solución de largo plazo porque modifica comportamientos de las personas y crea más sensibilidad hacia no contaminar, ¿no?
Educación ambiental, asignación de valores. La segunda es la que vamos a ver en este curso, ¿no? Cómo calcular beneficios de restaurar el ambiente, cómo calcular costos de generar contaminación y cómo generar medidas de corto plazo, cómo yo en corto plazo regulo problemáticas ambientales, ¿no? El objetivo de toda la regulación es incrementar los costos de evasión, ¿sí? Los costos de evasión, oigan lo que estoy diciendo. ¿Qué significa? Por ejemplo, si hay pico y placa en Bogotá y hay pocos policías, pues lo más fijo es que la gente viole la norma, ¿no? Porque no hay algo que se llama el hacer cumplir, que tiene toda norma, es decir, toda norma tiene que tener un mecanismo de seguimiento y cumplimiento, ¿sí? Que es el hacer cumplir de las regulaciones. Si esto no existe, pues todo el mundo viola las regulaciones, entonces viola las regulaciones y no llegamos a ningún lado, ¿no? Se viola la regulación, la normatividad. Entonces lo mismo pasa acá. Si hay un impuesto o si hay una nueva tasa, por ejemplo, el año pasado salió el decreto ese para regulación de pago de tasas para uso de especies, ¿no? Especies silvestres. Pero entonces si no se regula el libre acceso, entonces en la costa sí van a seguir matando las iguanas para sacarle los huevos, ¿me entienden? O sea, va a seguir el problema. Entonces el enforcement es clave, que es esto, el hacer cumplir la regulación, porque si no se hacen cumplir las regulaciones, si no se vela con algo de garrote, pues se van a tener que todo el mundo va a violar toda política que yo emprenda. La idea es modificar esa conducta, ¿sí? Y la idea también es aplicar este principio, el que contamina paga. Hay un principio que se llama precautorio, ¿no? Pero aquí ya es ex post. Usted contaminó, venga y pague por lo que contaminó. Por eso aquí lo interesante es lo siguiente. Aquí piensen ustedes como agentes generadores de contaminación que van a entrar a un esquema regulatorio. Entonces, si ustedes piensan en esos términos, a ustedes las preguntas que les interesaría saber, la primera es cuál es el costo, ¿sí? El costo asociado con abatir la contaminación. Entonces de allí sale un término que se llama el famoso costo marginal de reducción, que no es más que el costo marginal asociado con reducir una unidad, ¿sí? Es decir, me cuesta reducir la tonelada de CO2, no, mentira, esa que es invernadero, no, una más de SO2, de azufre, me cuesta 300.000 pesos. Entonces, con base en eso, yo tomo las decisiones de cuánto invertir en reducción. El otro tema fundamental va a ser acá el valor del impuesto, ¿sí? Otra vez, aplicando el principio del que contamina paga. Entonces, un impuesto piguviano de 300.000. Entonces les lanzo la pregunta a ustedes como seres racionales que quieren maximizar. ¿Contaminan o pagan el impuesto? ¿Qué harían? Cualquiera de las dos cosas, porque el valor es que el mismo. Les es indiferente. Pero claramente, ¿qué es lo que pasa en la realidad? Las empresas no van a ser bobas de darle toda la información de cuánto contamina al ministerio para que él imponga el impuesto que óptimo. Entonces, siempre el ministerio que hace, irse por cobrar lo mínimo, ¿no? Entonces, el impuesto no se coloca, sino que se coloca en esto. ¿Qué va a pasar ahí?
claramente mejor pago impuesto porque me sale más barato que reducir. Ya ahí vamos a tener un problema. Por eso fíjense que las regulaciones tienen que ser graduales, ¿me entienden? Porque si no está funcionando esto, si la gente se va solo a pagar, es que en Colombia tenemos el grave problema que a veces usted habla con el ministerio y ni siquiera los pagos cubren lo administrativo. Es que ese ya es el colmo, ¿no? O sea, tener un impuesto ambiental o una tasa que no cubra ni siquiera el valor de la factura y cubra el valor de la persona que está haciendo la regulación. O sea, ¿cómo vamos a querer llegar a un óptimo social teniendo esto? ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver que la regla de oro va a ser generar un impuesto pigmaliano óptimo tal que el costo marginal de reducir sea igual al beneficio marginal de contaminar. ¿Me entienden? Porque yo también no voy a ser bobo, es decir, yo no voy a pagar más de lo que me beneficio por contaminar. Es decir, yo produzco papel y estoy generando emisiones a un río. ¿Listo? Listo, ¿por qué lo hago? Porque si yo estoy aprovechando el río, porque si no tendría que construir una planta de tratamiento que me cuesta tanto. ¿Sí o no? Entonces yo soy free rider del río, soy polizón, boto la contaminación ahí sin ninguna consecuencia para mí, pero para la sociedad sí. Entonces, ¿cuál es el otro esquema? Ah, no, ahora sí hay regulación y me van a cobrar, entonces yo veo la posibilidad de instalar la planta de tratamiento y es función de esto va a estar. Si a mí me cuesta mucho descontaminar, a mí me va a convenir pagar el impuesto. Entonces la regla de oro óptima no es esto aproximarlo a esto, sino al revés, ¿no? Esto debe ser referente de esto. Sí, es que es como que a ustedes les digan, les quitan el carro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? O pagan la multa o se van a las clases. ¿Sí? ¿Qué pasa si ustedes son un super asesor importante que no tiene tiempo? Pues paga la multa. Pero si soy un desempleado, así que no tengo plata, pues me voy a hacer el curso, ¿no? Entonces esas medidas terminan siendo inefectivas porque las personas miran su óptimo, no el óptimo de la sociedad. Es que ese es el tema. Y aquí yo lo que quiero ver es el óptimo de la sociedad. Cómo llevar a que él, con ese instrumento, haga lo que más le conviene a la sociedad. Entonces esta va a ser la regla de oro que vamos a manejar en el curso. Es decir, los impuestos óptimos se van a generar en función de poner el impuesto, en función de cuántos vale reducir la contaminación, no al revés. Y obviamente eso al final va a tener en cuenta cuál es el beneficio marginal de contaminar, porque simplemente el tipo no va a pagar más, porque si no, si vale más, pues simplemente pongo la planta de tratamiento y no pago el impuesto. Entonces vean, por ejemplo, cuánto se paga por tasa de uso de agua, es ridículo, ¿no? Es ridículo y entonces ahí viene, y si se va a calibrar el instrumento, ahí salen los sectores económicos con el tema de que por qué, que lo van a quebrar. Y ese es un tema también, pues es de cooperación, pero también de tener ética ambiental en los negocios. Ventajas, se trabaja bajo un esquema de mínimo costos, se pueden cumplir metas de reducción teniendo en cuenta condiciones de las empresas y de la economía. Entidad reguladora a través de recaudo de impuestos puede recolectar importantes recursos para invertir, es decir, la idea no es generar plata con el impuesto para mantener la nómina de las entidades reguladoras, esa no es la idea. La idea es internalizar con esos impuestos las externalidades que están generando los contaminadores, ¿me entienden? Porque yo quiero esa plata para manejar pasivos, ¿me entienden? Porque si no, no tiene sentido un instrumento, no tiene por qué ser así. Las desventajas que les decía es el problema de que siempre el regulador nunca va a tener toda la información, eso se llama simetría en la información, es lo contrario de información completa, ¿no? Es como cuando llega el que me va a vender un carro usado y lo pinta antes de venderlo, ¿no? Ustedes no saben cuántos totazos le dio al carro, ¿no?
ahí perdieron, eso es asimetría de información. Y por eso les digo que nunca se basen en lo barato sale, en que lo barato es lo mejor, lo barato sale costoso al final. Porque siempre esa es la idea, ¿no? Es aprovecharse la asimetría de la información. La recolección de recursos por parte de entidades ambientales puede llegar a convertirse en un incentivo perverso. Este es un tema grave y por eso hay politización de las corporaciones. Si ustedes ven, CBC maneja presupuesto de 350.000 millones. La CAC anda por ahí, son las dos más millonarias, ¿no? Hay otras que son bien, pero así demasiadas que no tienen plata ni para la gasolina del carro. Pero entonces fíjense que es el tema. Las que terminan teniendo más recursos tienen más poder de emprender ciertas políticas o de tener ciertos comportamientos, ¿no? Porque esa es la otra cosa. Pues en Colombia no es un misterio de que ahorita la gran controversia que hubo si antes de elegir alcaldes se debían elegir directores, ¿no? Porque eso es muy político. Entonces este tema pega acá, ¿no? El regulador, ¿cómo se va a comportar? Dependiendo de unas preferencias políticas. Y esas pueden ser proteger al sector minero. Retardamos las regulaciones, no generamos garrote en las regulaciones y ahí vienen esos temas graves después de que tenemos crisis ambientales, ¿no? Los tipos de regulación son vía precios, vía cantidades y reglas de responsabilidad. Imagínense lo siguiente, imagínense que ustedes son un conjunto de hidroeléctricas, ¿no? Yo les puedo cobrar impuestos, yo les puedo asignar derechos de contaminación, que es el segundo enfoque, por eso se llama vía cantidades, o, bueno, yo puedo usar o esto, pero o esto siempre vaya acompañado de esto, porque este es el hacer cumplir. Si yo no hago cumplir las normatividades, es como que yo les diga, les voy a hacer un examen y me voy a la cafetería, los dejo solos. Pues algunos éticos no se van a copiar, ¿no? Pero lo que quieren maximizar el valor de la matrícula es yo copio. ¿Sí? O estoy pensando ir a hacer un posgrado después al exterior, quiero el mayor puntaje. Entonces, ¿me entienden? Tiene que haber reglas de responsabilidad para hacer cumplir el enforcement que les decía de las regulaciones. Las políticas deben tener estos criterios. Esto es lo preocupante, ¿no? Porque muchos reguladores lo que les interesa es sacar la norma sin entender si va a ser bien. Ah, no, es que yo quiero sacar ya el decreto porque Presidencia me lo está pidiendo y tengo que hacerlo ya, listo. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Eficacia. Una política ambiental debe cumplir con sus objetivos. Es decir, fíjense qué pasa. Muchas políticas en Colombia dicen, vamos a aplicar un impuesto, pero no definen la meta. Vuelvan otra vez, miren el decreto de tasa de uso de fauna silvestre en Colombia. Van a ver en ese decreto que por ningún lado está establecida la meta de manejo de poblaciones de especies. ¿Cómo así? Voy a manejar especies, iguana, y yo no digo hasta cuánto animalitos de iguanas tengo que cazar. Eso es gravísimo, porque no están los objetivos. ¿Me entienden? Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿qué se hace? En Estados Unidos se hacen muestreos juiciosos de poblaciones para entender cuándo la población está en equilibrio y cuándo está en exceso. Si la población está en exceso, y supónganse que son 10.000 animalitos, lo que hacen es dividir esos 10.000 animalitos entre la demanda de cazadores y con eso dan los permisos. Entonces, pero ya se tiene claro, ¿me entienden? Porque usted dice, listo, en la Florida este año solo se van a cazar 3.000 cocodrilos y hay 500 cazadores, se dan los permisos. Ahora, si él quiere cazar más, le puede decir a ella, es tu permiso, ya, pero ya es un negocio entre ellos, yo ya garanticé mi sostenibilidad en el manejo de la especie. Entonces es preocupante generar regulaciones sin tener metas claras. La eficacia, ¿no? La eficiencia es mínimo costo. Entonces, por lo menos en una regulación ustedes me dicen, volvamos con el ejemplo de fauna silvestre.
¿A ustedes qué se les ocurrirían de costos que debería cubrir una tasa o un instrumento de estos? Entonces, primero ustedes me dicen costos administrativos, ¿sí o no? ¿Cuánto me cuesta la burocracia para implementar el instrumento? ¿Cuál otro costo sería? Costo de seguimiento y monitoreo, ¿sí? Porque otra vez, cualquiera sea la regulación, se tiene que seguir y monitorear para ver si se está cumpliendo. ¿Cuál otra sería en la tasa de uso de fauna? Hagamos el caso de los cocodrilos en la Florida. Esos están en humedales, ¿no? Sí, en los wetlands, allá andan los cocodrilos. Entonces a mí me interesaría establecer esquemas de qué, costos de conservación de las zonas o costos de qué, de restauración. Miren cómo ya va cobrando esto, ¿no? Es decir, no hay almuerzos gratis. Usted quiere cazar, tiene que pagar todo esto. Pero ¿qué pasa si en Colombia damos la señal que solo la tasa de uso va en función de cubrir solo esto? Entonces se nos van a venir todos los cazadores del mundo y van a acabar con todas las especies. Eso es lo que va a pasar. ¿Sí? Recuerden al que mató el león así bonito en África, que casi lo asesinan al tipo, ¿no? Ese es el tema. Es decir, o sea, hasta donde yo controlo con el valor de un permiso, tengo el derecho de afectar a una especie. Entonces yo debería incluir todo esto, porque a mí lo que me interesa, recuerdan que las especies, aquí está el stock de la especie y aquí está, acá es aquí es el tiempo y aquí es el stock de la especie, ¿no? Y todas las especies tienen crecimiento logístico, ¿no? Primero vienen así, llegan a un máximo y después ya casi no hay comida y comienzan hasta que llegan al equilibrio. Sí, este es el equilibrio de la especie. Entonces aquí tenemos el Q óptimo social. Entonces la idea es que si yo voy a capturar especies, la tasa de captura no supere la tasa a la que está creciendo el stock, ¿sí? Porque es lo contrario. En Colombia, por ejemplo, cazamos los peces antes de que se reproduzcan. Y lo mismo con las iguanas, con todo esto. No respetamos este equilibrio. Pero para respetar este equilibrio tenemos que restaurar, conservar las zonas donde viven estos animales, monitorear esto. Entonces este tema tiene que ver con implementar esta cosa. Esquemas de mínimo costo para todo esto, pero considerar todo ese costo que es necesario para esto. Equitativo es que, pues, en cierto punto el principio del que contamina paga lo entiende, ¿no? Es decir, no cobrarle más al generador de daños del daño que está generando. Y obviamente no cobrarle a la víctima, ¿no? Porque sería totalmente inequitativo. Y aquí vienen los problemas de equidad fuertes. Por ejemplo, hay estas empresas que se dedican a sacar recursos de minería para construcción, que generalmente se ubican en los cerros, destruyen los cerros y las poblaciones aguas abajo, en las bases de los cerros, pierden el recurso hídrico. Entonces es injusto decirle que ellos paguen por la restauración. ¿Cómo así? Si se está viendo que la gente generador del daño es la empresa que tiene la cantera, ¿no? Entonces no es justo. ¿Cómo así? Me están afectando, pero yo también voy a pagar por restaurar el daño. Entonces esto tiene que ver con un reparto justo de los costos de la regulación. Es decir, y el principio de que contamina paga es muy claro. Es decir, usted dañó tanto, usted debe pagar tanto, ¿no? Ese es el tema fundamental. La flexibilidad es lo que les decía, ajustar la regulación al entorno económico y los agentes que tenemos, agentes generadores de daños y receptores de daños, que aquí hay un tema muy interesante. Pues ustedes verán que entre países se puede negociar, ¿no? Por ejemplo, hay países productores de emisiones de CO2 y países que tienen bosques, ¿sí? Como Colombia, como Brasil. Entonces pueden generar esquemas de negociación para cambio climático. Pero preguntas, ¿podemos generar ese esquema entre los
que contaminan el